Amigos, es un placer encontrarnos nuevamente en otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Espero que se encuentren de la mejor manera, que estén tranquilos, que estén con sus seres queridos si les es posible, y que se preparen para vivir hoy una nueva experiencia de terror al lado de nosotros. Así como la historia que escucharán hoy, estoy seguro que ustedes tienen alguna experiencia grande, pequeña, importante, o tal vez que a ustedes les parece muy insignificante. Y como siempre, los invitamos a que nos las compartan a través de nuestros medios de contacto que ustedes ya conocen y que pueden encontrar en la cajita de descripciones. Ahora sí, vamos a dar inicio a la historia de hoy, no sin antes recordarles que por favor nos dejen su pulgar arriba y nos comenten qué les pareció. Ahora ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola a todos los que escuchan este canal. La realidad es que esta historia me ocurrió personalmente cuando era un niño, y aunque en su momento me asustó bastante, su trascendencia no fue traumatizante en mi infancia. Sin embargo, cuando recuerdo estos sucesos hoy en día, siendo adulto, me doy cuenta que probablemente a mucha gente le aterren. Incluso si esto llegara a ocurrirme ahora, a mis 36 años, estoy seguro que me causaría un pánico terrible, del que probablemente me sería muy difícil reponerme. Tenía 11 años. Por aquellos días vivíamos en una casa extraña. No era particularmente grande y sin embargo su distribución de espacios era muy fuera de lo normal. Los espacios comunes eran notablemente más pequeños que las habitaciones. En la recámara donde dormíamos mi hermano y yo, cabían nuestras 2 camas individuales separadas y además, entre ellas quedaba un gran espacio abierto, que era del tamaño de una recámara completa de un departamento pequeño de la actualidad. Las otras 2 recámaras tenían el mismo tamaño. Sin embargo, la de mis padres resultaba aún más grande, con su closet personalizado y su baño en la misma habitación. Debido a estas dimensiones extrañas, la recámara donde dormíamos mi hermano y yo fácilmente podía haberse dividido en 2 habitaciones independientes. Y ese hubiera sido probablemente el plan, si hubiéramos continuado en esa casa por muchos años más. Pero las cosas que ocurrían en ese lugar nos obligaron a mudarnos eventualmente. Y no creo que nadie se arrepienta de eso. Una madrugada desperté. El ruido de una voz había perturbado mi sueño. Y tras girarme, pude ver a mi hermano hablando. En un principio creí que estaba dormido y que probablemente soñaba con algo que lo estaba haciendo hablar. Sin embargo, cuando lo llamé por su nombre intentando hacerlo reaccionar, pude ver junto a su cama una especie de nube que se desvaneció en ese momento. Aquella cosa había estado ahí todo ese tiempo en que yo me había quedado observándolo, pero fue hasta que se disolvió que se hizo notoria para mí. No dije nada acerca de esa sombra. Sin embargo, al preguntarle a mi hermano que qué estaba haciendo, él me dijo que estaba platicando con su amigo Jaime. Esa
fue la única noche en que escuché a mi hermano haciendo algo extraño en la oscuridad. Sin embargo, aquel Jaime no desapareció. A veces por las tardes, mi hermano decía que jugaba con ese amigo. En otras ocasiones, le contaba a mi madre que Jaime había movido alguna u otra cosa dentro de la casa. Tanto mis padres como yo nos esforzábamos mucho en creer que aquel amigo imaginario era únicamente eso, una creación de la mente de mi hermano para hacerse compañía a pesar de que me tenía a mí. Pero la realidad es que cosas extrañas sí ocurrían en nuestra casa. Los objetos se movían de lugar radicalmente. Había sonidos de pasos en las habitaciones cuando todos estábamos en la sala. O el más peculiar de todos, que era la aparición constante de tierra seca justo en la puerta de entrada de la cocina, que daba hacia el patio de atrás. No importaba cuántas veces mi mamá limpiara o trapeara aquella suciedad, siempre, después de un rato, aquella tierra volvía a aparecer como si alguien que hubiera estado caminando afuera la hubiera arrastrado hacia adentro. Ninguno de mis padres decían nada frente a nosotros con respecto a aquellas cosas que ocurrían. Sin embargo, hoy sé que, por supuesto que lo notaban, y que hablaban de esas cosas en privado. Y claro que se les hacía algo demasiado extraño como para ser una coincidencia o un fenómeno natural. La segunda ocasión que vi aquella sombra fue apenas unas semanas después. Mi hermano había estado enfermo y después de haber tenido fiebre y dolores musculares, aquella noche cayó completamente dormido. Fue durante esa madrugada que yo me desperté aparentemente sin razón alguna. Me quedé quieto un momento intentando volver a dormirme, pero por alguna razón sentí el impulso constante de girarme en dirección a la cama de mi hermano para verlo. Después de un par de minutos, finalmente me giré y ahí, a los pies de la cama de mi hermano, pude ver en medio de la oscuridad a aquella sombra. Estaba parada ahí como si estuviera viendo a mi hermano dormir, pero aparentemente el sonido de mi colchón al moverme hizo que aquella cosa se diera cuenta que yo estaba despierto. Entonces giró su cabeza y en un momento comenzó a avanzar lentamente hacia mí hasta quedar a los pies de mi cama. Como les digo, aquello me dio miedo, claro, pero ni siquiera me hizo gritar o aterrarme verdaderamente. Simplemente en aquel momento lo único que hice fue tomar mis cobijas y cubrirme completamente la cabeza. Recuerdo que en mi cabeza repetí unas cuantas veces la oración del ángel de la guarda mientras estaba ahí, asustado. Y tras unos minutos, me descubrí el rostro únicamente para encontrarme con nuestra habitación completamente vacía, sin rastro alguno de aquella cosa que había estado con nosotros apenas unos minutos antes. La tercera y última ocasión que yo vi aquella sombra fue quizás 3 meses después. Cabe aclarar que durante ese tiempo, al menos yo no había tenido otro encuentro con aquel ser.
Pero en casa seguían ocurriendo los mismos fenómenos a los que prácticamente nos habíamos acostumbrado todos. Una tarde, mientras mi mamá barría nuevamente aquella tierra que aparecía en la cocina, mi hermano le dijo que Jaime era quien siempre metía esa tierra. Mi padre, que se encontraba ahí, en el comedor, tomando café, le preguntó directamente a mi hermano que quién era ese Jaime y que por qué estaba en nuestra casa. Mi hermanito se limitó a decir que a Jaime le gustaba mucho ese lugar, pero él mismo no estaba muy seguro por qué. Sin embargo, en aquella plática también, mi hermano le dijo a mis padres algo mucho más inquietante. Jaime, según él, no era un niño. Jaime no era alguien con el que él se pudiera relacionar fácilmente, ya que decía que era un hombre mayor, más parecido a su abuelito que a alguno de sus amigos. Mi madre recuerda que en ese momento ni ella ni mi padre supieron qué decir. Simplemente se quedaron callados. No porque no tuvieran preocupación al respecto, sino porque en ese momento no supieron cómo podían afrontar esa situación. Retomando aquella tercera noche en que me encontré con ese ser. Fue un día en que mi padre tuvo un problema con mi abuelo que lo obligó a pasar aquella noche en el hospital. Y de manera poco usual, mi hermano se quedó dormido con mi madre en su habitación. Yo no tuve problema en quedarme solo en nuestra recámara, ya que además había pasado noches muy malas con pesadillas sobre aquel hombre, sobre aquella sombra. Así que me encontraba realmente cansado, y lo único que quería en ese momento era dormir. Sin embargo, horas después de haber conciliado el sueño, desperté nuevamente para encontrarme con aquella sombra justo al pie de nuestro armario. En esta ocasión, aquella cosa se quedó completamente quieta. No se movió ni un centímetro, a pesar de que en algún momento yo me incorporé sentándome en la cama. Parecía completamente congelada. Así que tomando una decisión un poco osada, me levanté y caminé directamente hacia ella, hasta llegar a estar apenas a 1 o 2 centímetros frente a esa sombra. Por alguna razón que solo se podría explicar en la mente de un niño tal vez, recuerdo haber estado decidiendo entre tocar a aquel ser, tal vez tratar de empujarlo, o no sé. La otra alternativa era echarme a correr. Y es que, como les digo, en aquel momento todas estas cosas me asustaban, sí, pero no dimensionaba el nivel de terror que algo así podría provocar en una persona normal. Hoy lo veo como adulto y ni siquiera yo puedo explicar mi comportamiento en esos momentos. Después de deliberar por algunos segundos, la realidad es que opté por correr. Así que salí de ahí y fui corriendo a la habitación de mi madre, en donde terminé metiéndome a la cama con mi hermano y con ella. Y eventualmente me quedé dormido. Estas cosas ocurrieron en 1997 y continuaron sucediendo en mayor o menor medida por temporadas durante los años que vivimos ahí. Fue en 2002 cuando mis padres, cansados de todo lo que ocurría ahí, decidieron que nos mudaríamos de aquella casa. La vendieron y terminamos viviendo a 1 decena de cuadras de distancia.
Una tarde, en el supermercado, mis padres se encontraron con las personas que habían comprado nuestro antiguo hogar. Platicaron con ellos un poco del trabajo, de la vida misma, y eventualmente durante la conversación, aquellas personas le preguntaron a mis papás si nunca habían sospechado que la casa estuviera embrujada. Mis padres, tratando de no explicar todo lo que habíamos vivido, dijeron que habían ocurrido algunas cosas extrañas, como ruidos o algunas situaciones inusuales, hasta cierto punto comunes. Pero no les dijeron a aquellas personas la historia completa. Aquel matrimonio, sin embargo, les dijo a mis padres que su hijo había estado viendo a una persona dentro de la casa. Aparentemente, según su descripción, era un anciano al que llamaba Jaime. Y procedieron después a describir con mucho detalle la forma en que su hijo decía que lucía aquel hombre. Después de escuchar eso, mis padres se dieron cuenta que era la misma apariencia que aparentemente tenía el Jaime que veía a mi hermano. Yo personalmente también creo haber visto a Jaime en alguna ocasión. Fue probablemente a finales del 2000, inicios del 2001, cuando una noche me desperté nuevamente. En aquel momento, casi por instinto, tomé mis cobijas y me giré en dirección contraria. Y tras abrir los ojos levemente, recuerdo haber visto una cara completamente blanca. Parecía la cara de un anciano, pero no tenía cuerpo. Estaba únicamente ahí, flotando en medio de la habitación. Aquello duró apenas unos segundos, como si aquel ser se hubiera dado cuenta que yo había despertado y hubiera decidido desaparecer. Tal vez a él tampoco le hacía gracia que yo lo vigilara.